Bendito sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles, y sufrir muerte en la cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como a alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor librará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Como perro de presa me rodea, y mis huesos se han descoyuntado. Mi garganta está seca como teja, mi lengua el paladar pegado, y me han dado vino amargo. Las palabras que lanzo no me salvan, me reduces al polvo de la muerte. ¿Dónde estás, mi Dios? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué me has abandonado? Y se juega mi túnica la suerte.
gusano ya no hombre, vergüenza de los hombres y desprecio del pueblo. Señor, mira, te llamo y no respondes. Se burlan y me dicen que me libre y me salve, si es cierto que estás conmigo. No te alejes, no tengo quien me ayude. Mis amigos me han abandonado. Sálvame del mal de león que ruge, que ha destrozado ya mi vida, y mis manos y pies han traspasado. Eres tú mi destino y mi refugio, para ti será solo mi existencia. Se hablará de tu gloria en el futuro, de tu poder, de que eres justo, de que eres el Dios que vive y reina. Y yo proclamaré siempre tu nombre, de ti se acordarán todos los pueblos, la tierra. Tú serás Señor de las naciones y reinará tu casa entre nosotros, tus hijos te esperan. Señor, no tardes, Señor, no tardes, Señor, no tardes. Señor, no tardes, Señor, no tardes. Lectura de la carta a los Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Dios mío, mira, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.
que la cruz me llama. Corazón herido, respóndele al gemido que exhala mi dolor. Respóndele al gemido que exhala mi dolor. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo, que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Jesús les dijo: Yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho: no se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento, Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha al Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato, Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre, con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada, para que le dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No, no lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse. También Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El jefe de los sacerdotes empezó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que enseñaba. Jesús les dijo: ¿por qué me preguntas a mí? Yo he hablado delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, y nunca he dicho nada en secreto. Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos te dirán lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias del templo lo golpeó en la cara y le dijo:
Esa no es manera de contestarle al jefe de los sacerdotes. Jesús le respondió: si dije algo malo, dime qué fue. Pero si lo que dije está bien, ¿por qué me golpeas? Luego Anás envió a Jesús, todavía atado, a Caifás, el jefe de los sacerdotes. Mientras tanto, Pedro seguía calentándose junto a la fogata, y alguien le preguntó: ¿no eres tú uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy, insistió Pedro. Luego, un sirviente del jefe de los sacerdotes, familiar del hombre al que Pedro le cortó la oreja, le dijo: yo te vi en el jardín cuando arrestaron a ese hombre. Pedro volvió a decir que no. En ese mismo momento, el gallo cantó. Muy de mañana llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador romano, salió y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le contestaron: no lo habríamos traído si no fuera un criminal. Pilato les dijo: llévenselo y júzguenlo de acuerdo con sus propias leyes. Los jefes judíos respondieron: nosotros no tenemos autoridad para enviar a nadie a la muerte. Así se cumplió lo que el mismo Jesús había dicho sobre el modo en que iba a morir. Pilato entonces entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó con otra pregunta: ¿se te ocurrió a ti esa idea o alguien te ha hablado de mí? Pilato le contestó: ¿me ves cara de judío? La gente de tu mismo país y los sacerdotes principales son los que te han entregado. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces sí eres rey, replicó Pilato. Y Jesús le contestó: si tú lo dices, yo por mi parte vino al mundo para hablar acerca de la verdad, y todos los que conocen y dicen la verdad me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y le dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Ustedes tienen la costumbre de que yo libere a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje libre al rey de los judíos? Hace algún tiempo, Pilato había arrestado un bandido llamado Barrabás. Por eso, cuando Pilato preguntó si querían que soltara al rey de los judíos, algunos de ellos gritaron: no, a ese no, deja libre a Barrabás. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro. Y, acercándose a él, dijeron: ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente: escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: aquí está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: ¡clávalo en una cruz! ¡Clávalo en una cruz! Pilato les dijo:
yo no creo que sea culpable de nada. Así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió: de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir porque dice ser el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo. Volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo: ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Jesús le respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable del pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritó: si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador. Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal, en el lugar llamado Gabatá, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua, y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. Jesús salió de allí cargando su propia cruz, y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de la calavera. Allí clavaron a Jesús en una cruz. También crucificaron a otros 2 hombres, uno a cada lado de Jesús. Pilato ordenó que escribieran un letrero que explicara por qué habían matado a Jesús. El letrero fue escrito en 3 idiomas: hebreo, latín y griego, y decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Colocaron el letrero en la cruz, por encima de la cabeza de Jesús. Como el lugar donde clavaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, muchos judíos leyeron el letrero. Por eso los sacerdotes principales le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, más bien debes escribir: este hombre afirma ser el Rey de los judíos. Pilato les dijo: lo que he escrito, así se queda. Después de que los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz, recogieron su ropa y la partieron en 4 pedazos, una para cada soldado. También tomaron el manto de Jesús, pero como era un tejido de una sola pieza y sin costuras, decidieron no romperlo, sino echarlo a la suerte, para ver quién se quedaría con él. Así se cumplió lo que dice la Biblia: hicieron un sorteo para ver quién se quedaba con mi ropa. Cerca de la cruz estaban María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofás y tía de Jesús, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: Madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama
y la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. Era viernes y el día siguiente sería la fiesta de la Pascua. Los jefes judíos no querían que en el día sábado los 3 hombres siguieran colgados en las cruces, porque ese sería un sábado muy especial. Por eso le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los 3 hombres. Así los harían morir más rápido y podrían quitar los cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 que habían sido clavados juntos a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta de que ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús, y enseguida salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Biblia: no le quebrarán ningún hueso. En otra parte, la Biblia también dice: mirarán al que atravesaron con una lanza. El que dice eso también vio lo que pasó y sabe que todo esto es cierto. Él cuenta la verdad para que ustedes crean. Oh Salvador del mundo, que por tu cruz y preciosa sangre nos has redimido, sálvanos y ayúdanos. Humildemente te suplicamos, oh Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el Viernes Santo, conmemoramos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y escuchamos a la Pasión según San Juan. Es una lectura larguísima que va desde el principio del capítulo 18 y continúa hasta casi el final del capítulo 19 de este Evangelio. Es una historia que nos cuenta sobre cómo Jesús fue entregado, arrestado, juzgado, condenado y crucificado. Finalmente nos cuenta cómo murió Jesús en la cruz. Da una escena interesante en que un soldado traspasa su lanza por el costado de Jesús y salen agua y sangre. Para algunas personas leer la historia de la pasión, ver las imágenes de la crucifixión en la historia del arte, de ver películas como La Pasión de Cristo, preparado por Mel Gibson, es demasiado. Hace algunos años conocí a una persona que me dijo que tenía años de no asistir a la iglesia en el Viernes Santo, en casi ninguno de los días de la Semana Santa, porque escuchar vez tras vez acerca de los sufrimientos de Jesús era emocionalmente demasiado. No podía contenerse al estar en el templo con la lectura de estos textos. No era por una insensibilidad a los sufrimientos, pero una hipersensibilidad. Conocía bien la historia, conocía cómo se había representado la muerte de Jesús en la historia del arte, pero escucharlo vez tras vez
le conmovía tanto que no quería estar en público. Hay alguna verdad importante en esa reacción. No debe ser agradable ver la crucifixión. No debe ser agradable escuchar de la crucifixión. A veces la hemos pintado en palabras o en imágenes demasiado hermosas para realmente expresar la crueldad y la hazaña, el poder destructivo de esa realidad histórica y espiritual. Un hombre inocente fue condenado a muerte. Un hombre de carne y hueso fue abusado, atormentado, injustamente, cruelmente. Las imágenes tan violentas en algunos lugares también nos reflejan bien la violencia y la crueldad del momento. Si queremos una buena descripción de los eventos de la pasión, podemos remontarnos al libro de Isaías, que fue escrito varios siglos antes del nacimiento de Jesús. El texto habla del siervo del Señor. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas. Los reyes al verlo no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Parece estar escribiendo a Jesús en el día de la crucifixión. Los efectos de la tortura, de los abusos, de los insultos, de la crueldad del hecho de crucificar un hombre, de pasar clavos grandes por sus piernas, por sus brazos, le habrá desfigurado totalmente, al punto de casi perder la apariencia humana. No habrá tenido nada de atrayente, de atractivo. La pasión, el Evangelio describe cómo la gente lo despreciaba y realmente lo rechazaba. En la ocasión fueron no solo los judíos, sino también los romanos, todos que estaban alrededor. Incluso podemos pensar en los discípulos, como rechazaban a Jesús. Algunos por crueldad, algunos por conveniencia política, otros por miedo. ¿Cuántas veces no negamos a Jesús por nuestra conveniencia o nuestro miedo, o para caer bien con los que pensamos que tienen algún poder en este mundo? La pasión no es un relato atractivo, es un relato que realmente por momentos nos puede espantar. Nos puede hacer cuestionar todo lo que conocemos, todo lo que pensamos. Algunos incluso han leído la pasión, han cuestionado a Dios, o por lo menos la justicia de Dios. Sin embargo, eso sería un error grave. El mismo texto de Isaías explica por qué el siervo de Dios tiene que ser levantado. Como Jesús dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todo el mundo hacia mí.
La explicación de la pasión que nos da el profeta es lo siguiente. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. El siervo de Dios no sufre porque Dios es injusto. El siervo de Dios no sufre porque Dios es incapaz de cambiar la situación. Según el libro de Isaías, el siervo de Dios sufre porque nuestras rebeldías son grandes, porque nuestros pecados son tremendos y porque Él toma nuestro lugar. Sufre para traernos la paz. Queda herido para que alcancemos la salud, la salvación. El profeta sigue explicando, todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Jesús fue crucificado porque nosotros somos pecadores, porque cada uno de nosotros ha errado, cada uno de nosotros ha tomado un camino propio, pero un camino lejos de Dios. Como dirá el apóstol San Pablo en algún momento, todos han pecado y todos son lejos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos estamos lejos de Dios por nuestra maldad. Pero el Señor en su amor ha cargado con el castigo de nuestro pecado, ha sobrellevado nuestra maldad y lo ha hecho con una humildad de que todos carecemos. Fue llevado cual cordero de la Pascua y fue ofrecido, mejor dicho, se ofreció como sacrificio de la paz por nuestra salvación. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó por sacrificio, por el pecado, larga vida tendrá y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Es curioso, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento. Y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrán éxito los planes del Señor. El Señor quiso oprimirlo, es decir, en el plan de Dios, Él se entregó en sacrificio por el pecado. Ningún pecado propio, ningún pecado que Él mismo haya hecho, porque Cristo vivió sin pecado, sino por los pecados nuestros. Pero se entregó. Fue condenado injustamente, pero participó en todo ese acontecimiento porque quiso ayudarnos. Quiso cumplir la voluntad del Padre. Quiso que los planes de Dios
tuvieron éxito. ¿Y cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era la salvación del mundo. Es que Jesús entró en nuestro mundo para ser nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote compasivo, quien entiende nuestro sufrimiento, quien entiende nuestros dolores, quien entiende todo lo que experimentamos en este mundo. Y que nos invite a acercarnos a Él, para recibir la misericordia, para recibir la ayuda que necesitamos en nuestros momentos de necesidad. Cristo obedeció al Padre. Cristo sufrió por esa obediencia. Y Cristo se entregó por nosotros aquel Viernes Santo para que tuviéramos perdón, para que tuviéramos paz y para que pudiéramos recibir ese don de la salvación eterna para todos los que con su gracia lo obedecen. Amén. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo, por medio de él, pudiera ser salvo, para que cuantos creen en él sean librados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida sempiterna. Por tanto, oremos por todas las personas en todos los lugares, según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia Católica de Cristo, esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven, por Nicolás, nuestro obispo, y todo el pueblo de esta diócesis, por todos los cristianos de esta comunidad, por los que van a ser bautizados, para que Dios confirme a su iglesia en la fe, la creciente en el amor y la conserve en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica a todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu Santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra, y por todos los que en ellos ejercen autoridad. Por Joseph, el presidente de esta nación, por el Congreso y la Corte Suprema, por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven al bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad, y vivan en paz y concordia. Dios omnipotente, enciende, te suplicamos, en cada corazón el verdadero amor a la paz, y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad tu señorío aumente hasta que toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o mente, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos y los que se hallan en peligro mortal, para que Dios en su misericordia les consuele y alivie, les conceda el conocimiento de su amor,
y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para ministrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuelo de todos los afligidos y fortaleza de todos los que sufren, haz que el clamor de los que se hallen en miseria y necesidad llegue hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones. Y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos por cuantos no han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros, para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y la obediencia. Dios de misericordia, Creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que lo resisten y trae de nuevo a tu redil a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios y pidámosle la gracia de una vida santa, para que con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y con aquellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor, y recibamos la corona de vida en el día de la resurrección. Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio. Por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derrabadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor. Tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz gozo ha venido a todo el mundo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro y venga a nosotros. Que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nos gloriamos en tu cruz, oh Señor, tu santa resurrección alabamos y glorificamos, porque por medio de tu cruz gozo ha venido a todo el mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Oh Salvador del mundo, que por tu cruz y preciosa sangre nos has redimido,
Sálvanos y ayúdanos. Humildemente te suplicamos, oh Señor. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te suplicamos que pongas tu pasión, tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas, ahora en la hora de nuestra muerte. Concede misericordia y gracia a los vivos, perdón y descanso a los difuntos, paz y concordia a tu santa Iglesia, y a nosotros pecadores, la vida y la gloria eternas. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por los 3 clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron,
perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.